Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenidos al podcast en el que vamos a iniciar el estudio de Efesios capítulo 1. Antes que nada, de verdad te agradezco porque puedas tomar ese tiempo. Yo sé que hay un montón de cosas que puedes estar haciendo, que la universidad, el trabajo, el colegio, nuestra familia, si tenés novio o novia también, el ministerio, un montón de cosas se puede quitar muchísimo tiempo. Y yo te creo porque yo también lo viví. Yo pasaba con un montón de cosas y mi manera de ser es así, que me encanta estar siempre haciendo algo. No soy de las personas que me gustan estar ahí sentadas sin hacer nada. Una vez un amigo me dijo que siempre es bueno buscar el consejo para las personas o con las personas que son ocupadas, porque van a querer ocupar tiempo contigo. Pero las personas desocupadas no van a querer ocupar un tiempo contigo. Y me llamó mucho la atención porque a veces en este tiempo en el que estamos bien ocupados, es bien difícil poder apartar tiempo. Pero el día de ahora queremos comenzar a estudiar Efesios. Te voy a comentar un poquito del contexto de esa carta, y es que Pablo le escribe, y es una carta tan interesante e impactado tanto el mundo, que incluso Martín Lutero, cuando clava las tesis en la catedral, Efesios fue uno de los versículos, uno de los libros que él toma como referencia, porque habla sobre la salvación, habla sobre la iglesia, habla sobre dones, habla sobre un montón de cosas que son muy relevantes para la doctrina de lo que nosotros creemos, que son los fundamentos de la base cristiana. Y en ese momento tenemos que recordar que en la iglesia de ese tiempo se creía que había que pagar en monedas para que las personas que estaban muertas, nuestros seres queridos, o para mí en un futuro, yo pagaba con dinero mis pecados y era más fácil entonces salir del purgatorio para las personas o las almas que estuvieran ahí. Hay unos escritos incluso que dicen que que ellos creían que cuando la moneda tocara el fondo del atril, por decirlo de una manera, o de donde caían las ofrendas, que en ese momento entonces iba a salir el alma de la persona por la cual habías pagado esa indulgencia o esa ofrenda, por decirlo de otra manera más conocida. Eso creían, pero cuando Martín Lutero lee esto dice, es imposible, o sea, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Esto no tiene nada que ver absolutamente con lo que el pasaje quiere decir, sino que todo lo contrario. No hay algo que yo pueda hacer para ganar la salvación, sino que el único que da la salvación es Jesús, y es por medio de él que la tenemos. Entonces, Efesios, además de que él está preso, que Pablo está preso en ese momento, pero él quiere escribirle una carta a ellos para que puedan crecer en diferentes áreas que son básicas. Y esa es una serie de cartas, de 3 cartas, que le escribe a los Efesios, a los que están en Éfeso, otra carta que le escribe a los Colosenses, y en Colosenses podemos ver que hay otra carta que no está encontrada todavía, que fue para la iglesia de la Odisea. Entonces, estas cartas se leían en frente de toda la iglesia para aprender. Su objetivo en sí es hablar sobre diferentes temas que son bases de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana. Y queremos iniciar estudiando Efesios capítulo 1. Dame un poquito de tiempo y regresamos entonces para la parte 2 de este podcast para ir estudiando poco a poco Efesios capítulo 1. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom.
Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Bueno, iniciamos con Efesios capítulo 1 y quiero que vayamos a la Biblia directamente para poder aprender poco a poco qué es lo que quiere decir este pasaje. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, también lo puedes hacer en nuestro link de preguntas, que es la red.online/preguntas, o también nos pueden enviar un correo a la red @ibmiramonte.org. También puedes meterte a nuestro sitio web, la red.website, para poder escribirnos sobre diferentes cosas y también ahí ver todo lo que estamos haciendo. Efesios capítulo 1 dice que Pablo ha sido elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Y entonces escribe esa carta al pueblo santo de Dios que está en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Es interesante que varios de los puntos que está diciendo son en ese primer versículo. Si lo detalláramos cada uno de estos, nos llevaríamos mucho más de un podcast. Pero la historia dice que los efesios eran adoradores de una diosa falsa que se llamaba Artemisa o Diana, que era conocida por sus dotes para la fertilidad, ya sea para siembras o ya sea también para fertilidad para reproducción. Pero la iglesia de Éfeso tuvo tanta fuerza, y al parecer, según lo que dice ahí, Pablo dice que ellos son unos fieles seguidores de Cristo Jesús, y su impacto fue tal que la historia dice que el templo de la diosa Diana fue abandonado y que ya nadie lo usaba, sino que se convirtió al cristianismo. Aún así, creo que duele bastante saber de que en ese lugar ya no hay cristianos como lo hubo en ese momento. Y eso puede ser un llamado de atención a nosotros también. Ahorita actualmente El Salvador y Latinoamérica en sí somos un bastión o una fuerza del cristianismo a nivel mundial. Pero El Salvador es uno de los países en el que el ateísmo y otras religiones se están creciendo más que el cristianismo. No podemos dar pasos atrás. Tenemos que seguir compartiendo del amor de lo que Jesús nos ha dado. Por eso es importante comprender qué es todo lo que está diciendo esto. Porque Pablo le comienza a explicar a ellos todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos como cristianos. Dice, por ejemplo, que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, porque estamos unidos a Cristo. Y eso es una parte muy importante, porque el hecho que nosotros estemos unidos a Jesús nos hace que también estemos unidos a otras personas y que nos haga unidos a Dios, que nos importe y nos unamos con la creación, que nos importe y nos unamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay tantos movimientos en los que creo que nosotros los cristianos deberíamos de ser los que más fuertes estuviéramos hablando sobre esto, como por ejemplo el caso de los conejos que están usando para pruebas de maquillajes, o las pajillas de las tortugas, las ballenas y un montón de cosas que pasan no solo en nuestro país sino a nivel mundial, que nosotros los cristianos deberíamos de ser los primeros en poder hablar y poder defender la creación de Dios, así como defender también y apoyar y compartir cómo tener una buena relación con Dios. Dice que incluso antes de haber hecho Dios al mundo, Él nos amó y nos eligió en Cristo Jesús para que seamos santos y tachables a sus ojos. Y ese es un tema importante que hemos hablado en un par de ocasiones junto con los otros miembros del equipo de podcast. Y es que este hace referencia a un tema como la predestinación. Es un tema bien difícil de comprender. No te digo que yo lo comprendo al 100%, pero creo que te lo puedo explicar de una manera simple al decir que no es que Dios haya elegido a unas personas y haya dicho, bueno, a Mauri lo voy a elegir para ir al cielo, pero a Alejandro lo voy a elegir para que vaya al infierno. Nada que ver, en ningún momento. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que te puede probablemente ayudar un poquito más para eso.
vengo yo y yo necesito $5 para poder comprar una camisa. Entonces tú agarras esos $5 de un montón de dólares que puedes tener en tu billetera y agarras ese y tiene un propósito para algo. Entonces este billete sirve ahora para poder cumplir un propósito. Y esa es la idea de nosotros. Que nosotros seamos elegidos para algo. En ese caso lo que está predestinado es que a los que vayamos a ser hijos de Dios, los que creamos en Él, los que creamos en que Él nos compró con su sangre, hemos sido predestinados a bendiciones que Él ya hizo, a salvación que Él ya dio, a poder tener diferentes bendiciones que entran en un paquete el cual nosotros tenemos acceso por ser discípulos de Jesús, por creer en su sacrificio y por creer en su señoría en nuestra vida. Esa es la idea. Dios ya hizo algo que entonces cuando nosotros creemos llegamos a ser copartícipes de eso. No quiere decir que a mí me lo quiso dar porque yo era de cierta manera, porque tengo ciertas características o porque había preferencias por algo. Nada que ver. Sino que todo lo contrario, no había preferencias por nada. Y por medio de Jesús podemos tener ahí un enlace para poder acercarnos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que creen que la predestinación no es el paquete que está predestinado para los hijos, sino que hay gente que cree que son los hijos de Dios los que están predestinados. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque con eso incluso hay personas que creen que no es ni siquiera necesario evangelizar, porque entonces ya estaban predestinados toda la gente. Entonces nosotros quedémonos en la iglesia porque Dios ya eligió a los que Él quería elegir. Y no es así. Nosotros tenemos la tarea de evangelizar, tenemos la idea de compartir. Jesús lo dijo, ir a todo el mundo, a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a ser fin del mundo, y hagan discípulos. Si no, Jesús no les hubiera dado una gran comisión. Si no, Jesús no les hubiera dicho, vayan y compartan, vayan y hablen, vayan a lugares donde los van a perseguir. Si no hubieran dicho, bueno, quédense aquí, ya van a venir. No se preocupen, quédense aquí sentaditos, sigan estudiando, sigan cantando, sigan comiendo aquí juntos, que de todos modos ya van a venir la gente, no se preocupen. Yo ya los elegí. Y no es así. Es cierto que Dios, en el momento en el que uno evangeliza, Él toca los corazones. Y nosotros estamos ahí también para poder compartirles. Y que nosotros tenemos que hacer esa tarea evangelizadora y que las personas en ese momento van a tener un clic con Dios que va a ser importante. Pero nosotros tenemos que hablarle a las personas. Tenemos que compartirles ese maravilloso regalo que también Él nos ha dado. Para ir concluyendo, quiero que me pidas, que me des un momentito nada más para poder pasar a la tercera y última parte de Efesios capítulo 1. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Estamos en la tercera parte de Efesios capítulo 1 y es interesante porque del versículo 12 en adelante, él dice que el propósito de Dios fue que nosotros, o sea, los judíos en ese tiempo, fueran los primeros en confiar en Cristo y entonces dieran gloria y alabanza a Dios para que los gentiles escuchen la verdad. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los judíos se habían quedado callados, no habían cumplido el propósito por el cual Dios los había puesto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Bueno, hace que la iglesia, y no sé si ustedes han leído en Hechos, pero hay un momento en el que comienzan a perseguir a la iglesia en Jerusalén, y eso hace que la iglesia se descentralice y se vaya a diferentes partes del mundo a compartir, y hace que sea más fácil compartir el evangelio con otras partes del mundo. Yo no sé qué va a ser necesario que Dios haga en nosotros para poder compartir a otras personas acerca de Jesús, pero estoy seguro que el Señor va a cumplir su propósito en ti y en mí y en cualquier persona de la manera que Él quiera hacerlo. Y si es necesario a veces una prueba para que nosotros cumplamos ese propósito, la va a hacer.
Dice del versículo 15 en adelante que él ora por sabiduría espiritual. Dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios, en todas partes no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en oraciones. Y entonces pide que haya sabiduría espiritual y percepción para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y entonces pide que entendamos también la grandeza del poder de Dios para nosotros y que Cristo está encima de cualquier cosa. Mira, no sé si te ha pasado, pero muchas veces nos da miedo que van a decir nuestros amigos, nuestro jefe, el dueño de la empresa o la dueña de la empresa. No sé, pero muchas veces nos da miedo. Pero parte de la sabiduría que el Señor nos da a nosotros es comprender que Jesús está arriba de todo. Está arriba de mis pensamientos, está arriba de mi vida, está arriba de mis decisiones. Y esto es clave para que yo entienda que el propósito de Dios en mi vida es poder compartir a otras personas, poder alabarle a Él, poder glorificarle a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hablar, vamos a vivir por medio de Él. Así como Jesús vivió, nosotros también vamos a vivir. Y va a ser difícil. Dice: la iglesia del cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Hay algo que Jesús no pueda llenar? Yo no lo creo. Todo en nuestra vida Jesús lo puede llenar. Yo sé que a veces pasamos momentos difíciles. Yo sé que a veces en nuestra familia pasamos tiempos complicados. Yo sé que en nuestra universidad a veces pasamos muy difíciles y ocupados. Pero solamente Jesús nos puede llenar esa plenitud. Y déjame animarte en algunas cosas que a veces nos sentimos muy presionados. Porque a veces nos presionan, ya sea por noviazgo, por casarse, por trabajar, por independizarnos, por un montón de cosas. Pueden presionar las personas o familiares. Pero sentite lleno totalmente y que no te hace falta nada cuando tengamos una relación con Dios de verdad correcta. De verdad que podemos decir: Señor, de verdad, perdóname porque no he llegado a poder conocerte, a poder estar todos los días queriendo estar contigo. Y esa es la idea, que nosotros a partir de este estudio de Efesios podemos llegar con Él con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas y poder conocerle y poder compartirlo. Así que eso es lo que queríamos dejarte esta semana. Recuerda que vamos a estar estudiando Efesios en los devocionales también. Si no tienes los devocionales, no tienes acceso a los devocionales, puedes buscarlo en nuestra página web de la red.website y ahí está también el apartado de devocionales y ahí nos puedes encontrar. Encuéntranos también en YouTube como La Red IBM, en Spotify también estamos como La Red IBM en el podcast y también tenemos playlist, tenemos Facebook como La Red IBM e Instagram también, así como también Sofía nos decía en la pausa. Así que muchas gracias, comparte con otras personas lo que has aprendido, puede ser de bendición también a otras personas y que esto también sea una manera. ¡Ánimo! Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.